conocimientos. Lo he transformado un poco el título diciendo Ciencia para el bien común o Ciencia de impactos. Y me voy a centrar más en esta parte que creo que nos afecta a toda la gente que estamos en el ámbito de la comunidad universitaria, de que somos académicos. Mi intervención va a desarrollar 4 puntos esenciales. Cómo nos están disciplinando a quienes investigamos, cómo están disciplinando la propia investigación y cómo están disciplinando también la difusión de la investigación. Y planteando al final, bueno, que otra investigación es posible realmente y tenemos que apostar por ella. Quiero empezar recordando que más de 3.000 investigadores y científicos sociales de universidades y de organismos de investigación de buena parte del mundo denunciaron en un manifiesto a finales del 2019, en noviembre, con motivo de las elecciones que se hacían aquí en España, que los dirigentes del partido fascista español Vox, que ha aparecido recientemente en el escenario político hispano, han construido una parte importante de su argumentario político a través del falseamiento y la manipulación de datos e informaciones, que implican la criminalización de inmigrantes y la negación de la violencia de género, entre otras muchas cosas. Bueno, pues esta estrategia del partido ultraderechista de revestir con datos supuestamente objetivos y contrastados lo que es simplemente una agenda ideológica de nacionalismo extremo basado en la intolerancia, el racismo y la xenofobia, así lo decía el propio manifiesto, no solo deteriora las bases de nuestra convivencia mediante el recurso insistente a la mentira y a la distorsión de los datos existentes, sino que además atenta, desprestigia y tergiversa el trabajo de miles de investigadores e investigadoras sociales. Pues bien, parto de este dato que he dicho más o menos los textos que aparecían en el propio manifiesto para decir que esta implicación y posicionamiento de una parte de la comunidad científica social, y entre ellos hemos estado también investigadores e investigadoras del campo de la educación, se hace en determinados momentos de emergencia. Pues en este caso, el auge del fascismo en España y su discurso de odio basado en datos falseados en este caso. Pero digo que este posicionamiento e implicación de la comunidad académica contrasta con el ensimismamiento o incluso podríamos decir el solipsismo habitual del que suele hacer gala buena parte de la comunidad científica, salvo honrosas excepciones o pequeños grupos muy reducidos que son más activistas, respecto sobre todo a cuestiones sociales y políticas. Lo que estamos viendo en la mayor parte de la investigación es que la mayoría parece no querer o no tener tiempo para centrarse en tareas de investigación y de divulgación que no sean las estrictamente exigidas por las instituciones o agencias de acreditación de las que dependen para su evaluación y progreso en la carrera académica e investigadora. Es decir, parece como si estuviéramos enfrascados, obligados a promocionar nuestra carrera, enfrascados en nuestra promoción necesaria para sentarnos y conseguir un puesto relativamente estable en un contexto universitario e investigador cada vez más precario y temporal, que es entendible en parte. Por eso no quiero en este sentido que se entienda como una culpabilización del profesorado o de los académicos y académicas, para nada. Pensemos que aquí en España, por ejemplo, más del 42% del personal investigador de la universidad pública española tiene contrato temporal, a pesar de que esto esté del límite permitido por ley, que debería ser como mucho un 40%, bueno, pero que además hay regiones de España que superan con muchísimo, por ejemplo, la zona de las Islas Baleares, que tiene casi el 60%, o Cataluña, que supera con mucho el 50%. Claro,
es que los campus universitarios tienen un 4% menos de profesorado que hace 6 años y se ha invertido la tendencia por la que el personal funcionario con contratos estables era mayoría. Ahora es justamente al contrario. Son los contratados con empleos precarios, temporales e inestables los que inundan las universidades. Hoy mismo era noticia de primera plana en todos los medios de comunicación de España que una universidad privada, la universidad denominada europea, pero que está en Madrid, que es un negocio que sus dueños son un fondo de financiación, un fondo buitre, despedía a un montón de profesorado que ya habían hecho el material educativo y, por lo tanto, los contenidos digitales y ya podían prescindir de ellos. Por lo tanto, ahora parece que donde había profesores y profesoras titulares, funcionarios que podían tener independencia académica, ahora hay asociados, sobre todo, o personal precario. Y esto es lo que sí que estamos viendo permanentemente. Claro, el problema es que esta precariedad ante los puestos relativamente temporales, muy poco estables, está llevando cada vez a una mayor competitividad, porque nos obligan a que las estrategias se centren en asentar primero mi carrera y asegurarme, como se dice aquí en España de forma coloquial, asegurarme los garbanzos o la comida, y en todo caso, posteriormente ya veremos si me queda tiempo luego para luchar por cambiar las condiciones que han generado esta situación cada vez más kafkiana, que me obliga a vivir y trabajar en la investigación de esta forma. Pues bien, este hecho inicial o este caso concreto me permite plantear 3 hipótesis. Una, que nos están disciplinando a quienes investigamos en la academia. Y esto es el primer punto que quiero abordar. Lo decía el otro día en otro foro en torno a este tema, que la lógica empresarial, emprendedora, que ahora inunda las universidades, está disciplinando la vida intelectual y el pensamiento académico. El problema, además, es que, como dice el adagio español, o vives como piensas o acabas pensando como vives. Y claro, la agotadora carrera académica e investigadora va consumiendo el tiempo, las fuerzas, las esperanzas y las ganas muchas veces de lucha y de cambio de una situación de precariedad, presión continua y autoexplotación desmedida. Y una vez que se llega a un puesto estable se dice, bueno, ahora los de atrás que aguanten todo lo que yo he aguantado. Es decir, nos genera insolidaridad. Esta es la ideología esencial del neoliberalismo, es decir, el modelo del individualismo donde cada sujeto marca su camino al margen del resto de la comunidad. Claro, y lo que estamos viendo es que buena parte del profesorado universitario se van aclimatando y terminan por considerar como inamovible el modelo y que la única solución posible es adaptarse lo mejor posible a él. Pensemos que este es el mandato principal del modelo neoliberal. Aprender a asumir la realidad que hay y adaptarse a ella para aprovecharla en tu beneficio porque no hay alternativa. No hay alternativa. Este es el mantra que popularizó Margaret Thatcher, sobre todo, y que se convirtió en el lema neoliberal. Es el denominado pensamiento pragmático, que lo que estimula, como decía, es el individualismo y la búsqueda de soluciones personales frente a las luchas colectivas. Y veremos que esto tiene unas consecuencias muy graves. Claro, todo esto está además aderezado con lo que se ha denominado la ciencia de la felicidad o el pensamiento positivo, donde la crisis, la explotación, la pandemia, la precariedad, se convierte en una oportunidad para demostrar tu aptitud, tu valía. Y de lo que se trata es de afrontar esas crisis cambiando la actitud, no las condiciones de explotación y de precariedad que afectan a todos y todas. Claro, y empiezan a surgir una ingente y desmedida multitud de manuales de autoayuda. Más leído es Pablo Coelho, casi a la par que la Biblia en el mundo. Fíjense, bueno, pues es que todos estos manuales de autoayuda lo que vienen es a reforzar el yo para adaptarse a la realidad. Cada cual nos dicen, debemos aprender a creer que se trata de utilizar los recursos que
se encuentran en nuestro interior para tener éxito. Esto supone, en definitiva, que este es el mantra neoliberal, aprender a autoculpabilizarse, porque el único responsable, nos dicen, de lo que a cada uno le sucede es uno mismo. Esto lo han aprendido, como muy bien hemos visto, en Estados Unidos, esencialmente en la política y en la investigación también. Claro, esta ideología de la automotivación se está convirtiendo en una técnica de sumisión, haciendo la tarea que en siglos pasados desempeñaba el capataz en las fábricas, pero en este caso con nuestra aceptación y consentimiento. Incluso acabamos deseando ser parte del sistema, en donde parece que cada día es el último y se debe luchar como si no hubiera mañana, sin tiempo siquiera para descansar, para charlar reposadamente con los colegas, en una situación de asfixia permanente como me encuentro yo a los investigadores de mi universidad jóvenes, estando siempre ocupados en la próxima investigación, en el siguiente paper, congreso, comunicación. Bueno, eso sí, cobrando como becarios, e incluso pagando por trabajar y adquirir experiencia laboral, que ya es lo último. No es que te paguen como en Uber o como en Globo, con una precariedad absoluta en este capitalismo de plataformas. No, no, es que ya mis alumnos defendían que ellos querían pagar por trabajar. Permítanme que les cuente esta anécdota. Estos días he participado en una concentración en la Universidad Pública de León, de donde trabajo aquí en España, y era una concentración contra la explotación laboral de estudiantes como mano de obra, ya ni siquiera barata, sino mano de obra gratuita. Es la nueva semiesclavitud del capitalismo uberizado que se instala incluso en las universidades públicas como consecuencia de los recortes en su financiación y además de la gestión de las mismas como si fueran empresas, avanzando así hacia ese modelo de ubersidad, la unión de universidad y Uber, que es ese modelo precarizado completamente. Bueno, pues el sindicato estudiantil convocante de la concentración denunciaba que el alumnado universitario estaba realizando trabajo gratuito disfrazado de formación y experiencia para suplir la falta de personal en el hospital veterinario de la universidad. Pero lo que más me sorprendió no fue eso, sino la reacción de algunos de los alumnos y alumnas que obtuvieron una de esas plazas, porque en la concentración me acerqué a hablar con ellos y conocer su opinión, pues estaban situados justamente enfrente de quienes participamos en la concentración y denunciábamos esta explotación. Me contestaron que tras haberse reunido con la dirección del hospital y la facultad veterinaria lo tenían claro y afirmaban que todos nosotros hemos solicitado participar en este programa de prácticas extracurriculares de forma voluntaria, sin percibirlo en forma alguna como una explotación. Es más, lo publicaron así en medios y defendía que eran libres de elegir ser explotados. Esto es lo que me ha sorprendido enormemente. Entonces ya no es que haya puestos de trabajo precarios y temporales, que rayan en el sueldo mínimo. En todo caso, además, que nos dicen, no, lo acompañamos con el salario emocional, que ahora denominan así, de estar en la universidad, de tener prestigio. Y, por supuesto, todo ello revestido una narrativa épica que se ha convertido casi en un género literario. No, no, es que ya hay jóvenes investigadores, jóvenes académicos que defienden ser esclavos para en el futuro labrarse académicamente una posibilidad de acceso. Claro, este modelo, por eso digo que se ha convertido en un dispositivo de control y sumisión que presiona a quien investiga a conducirse bajo la presión de la competición en función del cálculo del máximo interés individual. Esto es la esencia básica del neoliberalismo. Es que esta competición encarna una nueva ética que los procedimientos de evaluación de las instituciones universitarias de los estados se encargan de reforzar, porque nos exigen volvernos cada vez más eficaces en conseguir resultados medibles, cuantificables, principalmente en publicaciones que contabilicen. Por lo tanto, la finalidad es que este nuevo sujeto considere
que el éxito de su vida, que el éxito académico, profesional, que incluso autorrealizarse, es incrementar su esfuerzo por ser lo más competitivo posible, como si ese afán surgiera de su interior, de su propio deseo. Es decir, la autoexplotación, que dice el filósofo surcoreano Han, tan de moda ahora, se convierte así en una disciplina personal. Claro, y esta es la consecuencia. A partir de entonces, somos los únicos responsables de lo que nos sucede, pues ya no hay condiciones o problemas sociales, sino nuestra actitud hacia ellos es lo que define la solución a los problemas. Las luchas sociales se convierten en competiciones individuales, los derechos colectivos se abandonan en pos de carreras personales. Además, este solipsismo al que nos aboca el actual modelo de competición constante en la carrera investigadora, que responde al modelo neoliberal individualista, nos asegura que ha sido algo que hemos elegido libremente. Y es terrible, porque está generando unas tasas de sufrimiento personal que están desbordando. Y esto ya hay investigaciones que así lo acreditan. Pues bien, esto me permite entrar en el segundo punto que quiero plantear. Ya no solo es que nos disciplina a nosotros, sino que disciplina a la propia investigación. Y esto es también tremendamente grave. En un contexto neoliberal como en el que se haya inmerso la academia, gestionada las universidades como si fueran empresas, concebida la investigación fundamentalmente al servicio de la expansión económica del capital, como lo establecen así las leyes universitarias, las leyes de educación, la prioridad, por lo tanto, ¿cuál es? Pues la prioridad es lo explotable, lo comercializable, sean las patentes, que ahora nos dan formación continua, nos llega formación para hacer en las universidades para cómo patentar, cómo apropiarnos del conocimiento colectivo y compartido, o bien a través de las spin-off, que son empresas salidas de la propia universidad que utilizan las infraestructuras y el conocimiento de la universidad para hacer negocios privados a aquellos que las dirigen. O la conversión incluso de la investigación en activos rentables para el mundo empresarial y la producción tecnológica. Y esto supone no solo que la industria no invierta en investigación que no sea rentable a corto plazo, lo cual afecta de lleno a las investigaciones que trabajamos en el campo de las ciencias sociales, sino que incluso las instituciones y administraciones públicas no lo incluyen entre sus prioridades. La lista, lo que se llama RIS3 en I+D en Europa, así lo establece y nos quedamos fascinados y sin embargo así lo mantiene. Es más, lo que se acaba es introduciendo el control de la gran empresa privada sobre la investigación mediante la financiación de congresos e investigaciones, algo habitual en las multinacionales sanitarias, petroleras, tabaqueras o alimenticias. Una de las últimas investigaciones sobre el tema que estuve leyendo hace unos días, que fue publicada además en la revista de la Asociación Europea de la Salud Pública, demuestra que los 8 millones de euros, eran más o menos 8 millones de euros, que destinó la multinacional Coca-Cola a financiar estudios científicos, sirvieron a sus intereses comerciales y en muchos casos no concuerdan con los esfuerzos para mejorar la salud de la población. Estas eran las conclusiones que se acaban las investigaciones. Claro, este control privado de la investigación pública es también, y no podría ser de otra forma, alentado por voluntad política de determinados partidos políticos de orientación neoliberal o conservadora. Claro, lo que quiero decir es, no es solo las empresas las que tienen muchísimo interés, sino que también y fundamentalmente muchos partidos de orientación conservadora, socialdemócrata y neoliberal, como se está viendo en Europa o Latinoamérica fundamentalmente. Por ejemplo, las convocatorias de financiación de I+D aquí en España, en algunas regiones, imponen la obligatoriedad de tener contratos o convenios con empresas privadas en el momento que se solicite ayuda o subvención pública. Por lo tanto, ¿qué hacen? Condicionar la financiación pública a la previa obtención de financiación privada. Y esto lo está pervirtiendo completamente el sentido y la finalidad de las investigaciones, dado que las investigaciones que no tienen inmediato rendimiento mercantil, es decir,
de las que no se pueden obtener patentes o resultados comercializables, no parece suscitar mucho interés para el modelo empresarial predominante que tenemos, que además presume aquí, sobre todo en Europa, de buscar el beneficio rápido e inmediato y no una visión a largo plazo sobre lo que podría ser un tipo de investigación de alto valor añadido que beneficia a la comunidad. Pero también porque ese requisito condiciona la financiación. Claro, este enfoque impide, de hecho, investigaciones fundamentales relacionadas con temas regionales y locales de interés, sobre todo relacionados o que afectan a la gente empobrecida, a las minorías, a las mujeres de clase trabajadora, a las zonas rurales. ¿Qué empresa está dispuesta a financiar una investigación sobre educación pública o sobre la integración escolar del alumnado extranjero si no puede rentabilizar y monetizar sus resultados? Por lo que nos encontramos con que aquellos proyectos de investigación que buscan analizar y solucionar problemas relevantes para los sectores de la comunidad que más necesitados están, no encuentra suficiente financiación pública porque tampoco tiene financiación privada, lógicamente. De esta forma, digo, se está disciplinando la investigación y a los investigadores e investigadoras para que se adapten al modelo, para que piensen y diseñen sus investigaciones de acuerdo a ese modelo de rentabilidad, de comercialización, de utilidad económica. Y esto va penetrando en nuestro cerebro. No es indiferente. El valor de cambio se impone sobre el valor de uso y su explotación comercial se impone sobre su utilidad social. Las humanidades, las artes, los saberes críticos están perdiendo la batalla. Es que las mismas universidades valoran los resultados de las investigaciones si esto les permite obtener posiciones sobresalientes en rankings universitarios. Y esta transformación sigue lógicas globales promovidas por organizaciones internacionales de carácter económico, sobre todo, bueno, las que conocemos todos y todas, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, la OCDE, etc. Y estas organizaciones internacionales se han instalado en la agenda pública hasta el punto que ya las directrices que ya se establecen se acaban asumiendo como propias y están siendo legitimadas por las propias universidades. La propia universidad así se está transformando, convirtiéndose en una gran maquinaria, un potente negocio, una gran empresa competitiva que requiere sobre todo la obtención de resultados cuantificables, que puedan ser patentados, transferidos, explotados, que procuren una buena colocación en esos índices de productividad investigadora y que nos sitúen en los altos, en la parte alta de los rankings. Claro, esto es lo que luego vende. Incluso se están transformando los criterios de financiación de las propias universidades y los institutos de investigación, que ya no se hacen en función de las necesidades de la institución, sino de acuerdo a los resultados obtenidos en estos rankings, en función de contratos definidos por la consecución de objetivos relacionados con esos rankings. Por eso cada vez se recortan más los presupuestos para proyectos de orientación humanística o crítica, que se acaban considerando improductivos y se avala lo que se percibe desde la institución como económicamente útil. Pues bien, con esto abordo el tercer y último punto antes de plantear algunas líneas de alternativas. Y el tercer punto es que no solo nos disciplinan como investigadores, no solo disciplinan a la propia investigación, sino que están disciplinando incluso la difusión de la investigación. Y digo que este es un punto importante porque el disciplinamiento de la investigación se ve agravado por el disciplinamiento de la difusión de la misma. Porque esta difusión de la investigación se ha reducido fundamentalmente a publicar artículos en determinadas revistas. Quiero aclarar desde el principio que este enfoque se debe claramente a una decisión política que ha tomado desde instancias políticas sobre el sistema de evaluación y acreditación para acceder a un puesto docente e investigador en el ámbito universitario y para promocionar en la carrera académica. Esta voluntad política es la que ha establecido este mecanismo, porque si no se hubiera regulado de otra forma. Por eso, no es de extrañar que buena parte de los investigadores o investigadoras, sobre todo quienes están en situación más precaria y necesitan conseguir méritos
méritos entre comillas, para estabilizarse en su carrera docente investigadora, lo primero que tienden a preguntar cuando les planteamos cualquier investigación o cualquier trabajo, ¿pero esto me supondrá un mérito en la acreditación? ¿Esto me contará para progresar? Porque el sistema de acceso, de evaluación y de consolidación de la carrera profesional universitaria investigadora premia especialmente la acumulación de publicaciones en lo que se denominan esas revistas de impacto, que son las que supuestamente generan distinción y reconocimiento. Cuando hablo de distinción y reconocimiento me refiero no solo al acceso a una plaza en la universidad, sino a la consolidación de un puesto más estable o a que se cobra más o incluso a la posibilidad de acceso a cuerpos superiores, a poder estar en tribunales de otros puestos docentes, etcétera, etcétera. Claro, y a la vez se penaliza si no se consiguen. Porque si no se acumulan, al menos en la normativa española ya se ha establecido así, pero en buena parte de la normativa europea también, que si no se acumula de forma regular y sistemática, ven dificultado el acceso a un puesto o bien la no promoción a puestos superiores. Pero también son penalizados con la reducción del salario al no percibir el plus correspondiente y además con un aumento significativo de lo que ahora se ha denominado carga docente. Fíjense lo que significa carga, que como si la docencia fuera una carga. Es decir, con más horas de clase. Claro, para acceder a un puesto de profesorado universitario, y una vez que se accede, la labor investigadora de todo profesorado universitario, no solo de España, sino de buena parte de todos los países a nivel mundial, es valorada en función de unos índices de impacto de publicaciones, controlados fundamentalmente por un duopolio privado gestionado por dos multinacionales que han convertido esto en un ingente negocio a costa del dinero público. Siempre me reía mucho cuando leía a Burangi y explicaba cuál había sido el origen de esas dos multinacionales, que era un chavalito de 25 años que fue un avispado emprendedor y que montó este negocio inmenso hace unos cuantos años ya. Bueno, pues el actual sistema de acceso, de valoración y acreditación de la carrera profesional universitaria se centra en valorar la publicación de estas revistas. Parece como si el artículo científico, que recibe muchas citas, es lo que se denomina impacto, fuera la única manera de que la ciencia se presentara al mundo, como si la ciencia solo contara si se ha publicado. Claro, además, hay que hacerlo en la revista con el mayor impacto posible, es decir, que reciba gran número de citas por parte de otros artículos. Ya no se trata de qué se ha descubierto con la investigación, ni qué se aporta con los resultados obtenidos a la ciencia o a la sociedad o a las comunidades más desprotegidas, sino en qué revista se consigue publicar dicha investigación. De esta manera, el número de citas recibidas en otros artículos, es decir, ese factor de impacto, define realmente el valor científico o incluso su calidad. Publicar en una revista de alto impacto no es lo mismo que hacerlo en una que no está en la base de datos del servicio Web of Science, WOS, de la multinacional Clarivate, o en Scopus, que pertenece a la otra multinacional, a Elsevier. Bueno, pues estas dos multinacionales, este duopolio, controlan con mano férrea la calificación prestigiosa de revistas de alto impacto, donde todo el mundo quiere publicar, porque son las que cuentan para ser realmente valorado y reconocido. Se ha creado así el Bitcoin, la moneda de prestigio en el mundo científico, que estas dos multinacionales han convertido en un jugoso y lucrativo negocio. Estos rankings de publicaciones han universalizado un modo de producción del conocimiento y de financiación de la investigación ligado fundamentalmente a la academia estadounidense, con un efecto profundamente neocolonial, en donde el inglés se ha convertido en la lingua franca por excelencia. Revistas cuya gran mayoría pertenece a países anglosajones, sobre todo Estados Unidos y Gran Bretaña, cuyos autores y autoras tienden a citar a sus compatriotas, dejando de lado especialmente a aquellos que no son anglófonos, generando, claro, de forma colateral, una idea de ciencia periférica, vinculada a la ciencia desarrollada en los espacios alejados de este circuito principal, centradas en análisis y metodologías, además, que interesan sobre todo a los anglosajones con relación a su realidad, pero muy poco permeables a estudios con otros modelos o enfoques.
Y para poder publicar en estas revistas es obligado además referenciar un tipo de literatura muy alejada de la realidad no anglosajona, renunciando sobre todo a objetos de investigación, a marcos teóricos, a metodologías que serían los más apropiados para el análisis de la propia realidad o el contexto social donde se desarrolla la labor investigadora de otras zonas que no tienen nada que ver ni con Estados Unidos ni con Gran Bretaña. Pues bien, este sistema que se ha impuesto como forma de evaluación de la carrera profesional universitaria, también en los países de esos circuitos de ciencia periférica se ha impuesto por las políticas de las administraciones educativas, que sustituyeron los instrumentos de evaluación docente que, por ejemplo, había en España o en Latinoamérica, que, en el ejercicio de la propia autonomía de las naciones o de las zonas, y que ya estaban realizando. En realidad podemos decir que este sistema importa de manera totalmente acrítica y literal un modelo de productividad del mundo empresarial, convirtiendo así la ciencia en una mercancía. Está en el mercado y se paga un precio por ella. Pero la actual política de los gobiernos... Redondear, disculpe la interrupción. Estamos en 5 minutos para terminar, por favor. Sí. Digo que la actual política de los gobiernos sigue empeñada en empujar a la comunidad académica a la publicación en estas revistas. Y el negocio de este oligopolio multinacional es redondo. Los científicos y científicas trabajamos, investigamos, obtenemos resultados bajo nuestra propia dirección con financiación en gran medida pública. Los resultados los ofrecemos gratuitamente sin ningún coste a las revistas de estas multinacionales. Incluso en algunos casos tenemos que pagar por ello, bien de los recursos propios o de la financiación recibida. A su vez, una vez recibido el trabajo realizado por quienes investigan y ajustado los criterios y reglas que establecen estas revistas, ellas se los pasan a otros científicos y científicas para que revisen la validez científica y juzguen si el trabajo merece ser publicado, que es un proceso que conlleva muchísimo trabajo, que es lo que se llama revisión por pares. Y lo tenemos que hacer además de forma voluntaria. Y por último, estas multinacionales venden entonces el producto a quienes quieren acceder a él. Bibliotecas públicas, universidades, instituciones de investigación. Al final de la cadena, quienes realizaron el producto tienen que pagar por leer su propia producción. Es que el coste de un artículo que estábamos investigando es que va desde $32 a un coste medio de 739, a veces mucho más. Es un sistema de triple pago en el que el Estado financia la mayor parte de la investigación, paga los salarios de la mayoría de los que revisan la calidad de la investigación y luego compra la mayor parte del trabajo publicado. Es decir, lo que aquí vemos es puro capitalismo rentista, monopolizar un recurso público y luego cargar un precio desorbitante para utilizarlo. Es que, dice, este futuro solamente augura que un puñado de compañías editoriales inmensamente poderosas llevarán a cabo su actividad comercial en una era electrónica sin costes de impresión para nada, convirtiéndose todo esto en puro beneficio. Claro, todo ello en menoscabo de otros modelos públicos de evaluación en abierto, que es lo que planteamos. El que había modelos de evaluación en abierto, de ciencia abierta, que fueron sufriendo la política de recortes y la vinculación de las publicaciones a este sistema oligopolística. Y realmente ha habido países que se han plantado. Alemania se plantó y se negaron a seguir pagando en los actuales términos, además de unir a sus 200 instituciones académicas para enfrentarse a estas multinacionales de forma conjunta y girar hacia un modelo de open access, que parece que les está funcionando. Por eso digo que realmente podemos darle la vuelta a esto. Yo sí que creo que otra investigación educativa es posible y concluyo con esto. Creo que es necesario otro sistema de evaluación de la producción científica del profesorado universitario público, no basado en los impactos, sin intereses comerciales, sin criterios de beneficios empresariales, basado fundamentalmente en la colaboración, el conocimiento compartido, el libre acceso a la producción científica. Es decir, un modelo realmente público y democrático. Y todos los países tienen que unirse en esto y hacer una alianza internacional que cambie este paradigma. Creo, por lo tanto, imprescindible virar el rumbo y apostar por una investigación y por una evaluación de la misma que ponga en valor otros elementos. Que se valore el trabajo compartido,
que se valore el trabajo abierto y colaborativo, la investigación de base y a largo plazo, la honestidad científica, pero sobre todo el compromiso con toda la sociedad y también con las necesidades y sectores más desfavorecidos, es decir, que se valore el que esté al servicio del bien común. Este tipo de investigación debería ser la que las políticas mundiales deberían privilegiar en su financiación y en los criterios de evaluación y promoción del profesorado universitario. En vez de paralizar por recortes presupuestarios los proyectos públicos nacionales que podrían ser una alternativa a este monopolio consentido y amparado políticamente. Y aquí ha habido muchas alternativas que podría citar, pero sobre todo lo que planteo es que ya hay propuestas concretas desarrolladas desde la Declaración de San Francisco sobre la evaluación de la investigación, DORA, desde el 2012, etcétera, etcétera. Evitando, claro está, y aquí matizo, que se conviertan de nuevo, como pretenden estas multinacionales, en otra forma de control con precios abusivos por tasas de procesamiento de artículos, volviendo al mismo círculo vicioso. Aunque se argumente que esos costes se pueden incluir como gastos de proyectos de investigación, lo cierto es que seguimos con el mismo esquema de financiar con dinero público la difusión que debería ser gestionada públicamente sin coste añadido. Repito, lo que falta es voluntad política. Aquí ya se ha llevado al Parlamento Nacional de España y realmente podría hacerse. Por lo tanto, este modelo de ciencia abierta es factible. Además, generaría no solo muchísimo más, permitiría mucho más acceso, más visibilidad, más citación, sino que sobre todo se podría hacer con y para la sociedad y potenciaría realmente una ciencia ciudadana. Esta es la posibilidad que tenemos y realmente la alternativa si queremos que la investigación esté al servicio del bien común y no solo del impacto económico y el impacto de citación que se planteaba en el título del marco de esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Excelente exposición sobre las formas de disciplinamiento, ¿no? En estos 3 puntos que usted explicó muy claramente. Y bueno, en paralelo con la exposición de Steve, también nos muestra, ¿no?, este desvío, estas distorsiones del uso de fondos públicos para apropiaciones privadas, ¿no?, en distintos sentidos. Lamentablemente estamos muy sobre el cierre. Paulo, si quieres intervenir, por favor, para cerrar el panel, antes de